Episodio número 345 de Pleno Emprendo. Licenciado en Administración. Entrevista a Juanse. Juanse, que es licenciado en Administrador y docente de la UBA, pasó de $1.000 a $10.000 mensuales al dejar la consultoría para cualquiera y enfocarse en dueños de e-commerce que venden pero no conocen sus números. En la charla cuenta cómo eligió su nicho, cómo diseñó su propuesta de valor, cómo cambió el tecnicismo por lenguaje simple y ordenó sus ventas. Proceso, foco y consistencia para transformar conocimiento en un negocio en crecimiento que sea fuente de recursos económicos para él y su familia. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes, dueños de agencias de marketing, asesores, coach y mentores que quieren multiplicar sus ingresos, diseñar su estilo de vida y tener un impacto positivo en sus clientes. Bienvenidos a otro episodio de Pleno Emprendo. Vamos a empezar acá a grabar un día más. Esta vez estamos grabando el día que sale el episodio, porque la verdad que estuve haciendo otras cosas esta semana, así que ahora se lo mando rapidito a Joaco para que lo pueda publicar. Estamos acá con Juanse Molina de Castro. Él es licenciado en Administración. ¿Cómo está, Juanse? Muy buen día. Hola Mariano, buen día, un placer estar acá. Encantado. Él es, como decía, licenciado en Administración, tiene un posgrado en desarrollo de proyectos y además da clases en la UBA, ¿no? Lindo perfil para hacer rentable el conocimiento. Y él ha pasado este último año de hacer una transformación muy especial, de tener poquitos clientes, de facturar alrededor de $1.000 y de, por supuesto, no saber exactamente qué hacer para tener más, a tener hoy 16 clientes y haber llegado, según lo que me dijo, a $10.000 de facturación. Así que nos va a contar hoy un poquito las decisiones que fue tomando, las cosas que fue haciendo, las creencias limitantes que fue superando para poder, los métodos que fue implementando para poder lograr este resultado que parecería a priori que es magia, pero no es magia, es método como decimos últimamente. Así que bueno, Juanse, vamos a charlar de eso, ¿qué te parece? Perfecto, me parece bárbaro. Muy bien, buenísimo. Em, Bueno, si querés, empecemos ahí por el principio. Yo sé que hoy te lo dejo decir a vos. ¿A qué te estás dedicando hoy? Así como esa frase que tenés ahí en el perfil de Instagram, que de paso podés contar a ver dónde te pueden encontrar, digo, pero ¿a qué te estás dedicando hoy? Y después nos vamos a meter en ese comienzo del proceso. Bueno, yo ayudo a dueños de e-commerce que venden muy bien, y con e-commerce me refiero, generalmente están en el Mercado Libre, en tienda nube o ambos canales, em, que ya venden bien, pero no tienen claridad sobre los números. Y esto les hace tener muchos costos ocultos o que se les fuga el dinero, les digo yo. No saben por dónde, pero como venden mucho no se preocupan tanto y eso es una traba para que no puedan escalar. Y me pueden encontrar en Instagram como juanse.negocios. Hermoso, ¿no? Fíjense cómo ya transmite claridad y probablemente la persona que esté del otro lado, que esté en esa situación y tenga ese problema, ya paró la oreja, ¿no? Y ese es el poder de elegir bien un nicho y diseñar bien una propuesta. Imagínense, ¿no? Que Juan se llegue y diga, hola, soy licenciado de Administración y tengo todos estos títulos. Tengo un posgrado de desarrollo en Rodados, doy clases en la UBA hace 20 años. ¿No saben lo capo que soy? Me hace acordar del meme ese, ¿viste? Como del extraterrestre con un cerebro gigante, ¿viste? Tengo IQ 5000, pero no consigo trabajo en ningún lado. ¿Viste? Perdón, Como, lo decía hasta no hace mucho. sí, no te estoy haciendo bullying, es simplemente como una forma de exagerar un poco lo que a veces sucede, de que es tipo súper genuino y yo te juro que empatizo mucho con la situación de, che, sé un montón, pero claro, eso es como que todo el mundo te dice, qué capo, Juanse, te felicito, pero no entiendo cómo se relaciona conmigo, ni a palos te voy a pagar por esto. Entonces, o sí, pero la verdad es que me tenés que convencer un montón. En cambio, fíjense cómo él empieza como a contar lo que hace a partir de de qué problema resuelve a otra persona, ¿no? O sea, y a qué tipo de persona. Entonces, claro, si uno tiene un e-commerce que dice, che, estoy vendiendo un montón, pero no entiendo un pepino de dónde se me va la plata o cuánto estoy, ya paró la oreja. Digo, después de ahí a que te compres otra cosa, pero ya paró la oreja y eso es un poco como el primer efecto que tenemos que lograr, ¿no? Em, bueno, vayamos ahí, está súper claro. El que quiera chusmear mientras escucha esto, juanse.negocios en Instagram, ahí está con el tilde verificado, está la cara
de Juanse con un fondo verde y azul, así que lo van a poder mirar ahí para chusmear un poquito lo que hace mientras escuchan esto. No se vayan igual del episodio si están escuchando. Pero vayamos un poquito al comienzo de ese proceso. ¿Cómo estabas ahí? Probablemente, ya me comentaste algo recién, cuando tenías 3 clientes, estabas alrededor de $1000. ¿Y qué pasaba ahí por tu cabeza? ¿Qué venías probando, no había funcionado? ¿Qué te generaba como tensión, incomodidad? Bueno, a mí lo que me pasaba es que yo no sabía transmitir justamente cómo podía ayudar a mis clientes. Esa creo que es una falencia que viene de la facultad, por lo menos de la mía o del programa de económicas en la UBA. Te enseñan un montón de habilidades duras. Yo soy muy fuerte en lo técnico, digamos, en los números, las fórmulas y demás, pero hay un montón de cuestiones y de habilidades más blandas que no te las enseñan. Entonces, de pronto yo salí al mercado laboral, eh, digamos, sin saber transmitir, tenía un montón de herramientas en mi background, digamos, como para poder ayudar a gente, pero no sabía transmitírselas. Entonces, en su momento, a partir del boca en boca, referidos y demás, pude captar algunos clientes, que en su momento eran 3. Yo estaba muy contento porque, digamos, era un paso muy importante, pero no me alcanzaba como para vivir de eso. Sí. Estaba acá anotando el concepto de referidos, ¿no? Que yo siempre digo, che, si tu negocio, digo, todos tenemos un negocio, lo tengo que aclarar a veces porque hay gente que está desembarcando en pleno emprendo. Digo, si vos vendés algo a alguien, ya sistemáticamente ya tenés un negocio, ¿no? Aunque seas inconsciente de los mecanismos que influyen y mucho más de cómo mejorarlos. Pero entonces digo, cuando uno tiene un negocio y depende principalmente o únicamente, mejor dicho, de los referidos, de las recomendaciones, ese negocio está destinado a morirse o a vivir realmente en la escasez. Que de vuelta, no quiere decir que los referidos no esté buenísimo tener. Obviamente, cuando uno funciona bien lo que hace, cuando hace bien su trabajo, llegan recomendados, por supuesto, y es un buen signo, pero no podemos depender únicamente de los recomendados, porque si no, nuestro negocio se va a morir por infinidad de causas. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender cuando sucede esto de los referidos o las recomendaciones es que el proceso de venta, que tiene como 3 grandes partes, como siempre decimos, que bueno, te conocen de alguna manera, vos ganas su confianza y finalmente deciden comprarte cuando ven el valor de lo que haces en relación a la plata que le cobras. Eso viene, eso se hace, o sea, porque otra persona hace que te conozca a vos, traslada la confianza, vos charlaste un par de veces, digo, todo eso funciona, simplemente que no es intencionable. O sea, vos no podés hacer nada concreto, no decís, che, le dedico 1 hora para aumentar la cantidad de referidos. Es como, no podés, no es intencional. Entonces, ese es el gran problema. ¿Y qué venías, Juan, si te pregunto ahí en ese momento, qué venías probando? Quizás que no te estaba dando resultado, qué idea tenías sobre cómo crecer con el negocio, ¿no? Y que por ahí no venía funcionando, por ahí en años anteriores, digo. Sí, yo como te comenté, doy clases en la facultad en la materia gestión de pequeñas y medianas empresas, entonces en parte también era como para ir metiéndome en el mundo de las pequeñas empresas porque yo sabía que quería poder asesorar a ese tipo de negocios, ¿no? El titular del curso es Darío, que me hice muy amigo y él me ayudó mucho porque me llevaba a consultorías suyas, él es consultor hace como 20 años, entonces fui aprendiendo como los gajes del oficio, pero siempre dependía a ver si él cerraba clientes o por ahí había alguno que no tenía capacidad y me lo podía pasar a mí. Entonces, las preocupaciones mías eran esas. Yo cuando lograba cerrar un cliente estaba tranquilo porque no tenía problema en precio, pero tenía pocos clientes. Entonces, yo no apoyaba la cabeza tranquila en la almohada diciendo, bueno, si a este cliente algún día dejo de parecerle interesante o dejo de agregarle valor por algún motivo, se me cae todo el negocio. Y de paso te cuento, yo tengo 2 hijos chicos y bueno, tengo otras preocupaciones, otras responsabilidades también, con lo cual, eh, si esto me pasaba, no sé, o si teníamos esta charla hacía 5 años, yo te decía, bueno, está bien, no pasa nada, puedo bajar mi costo de vida, pero hoy tengo una familia atrás mío que, por un lado, está la parte de resolver las cuestiones económicas, pero por otra parte,
a mí me ponía muy nervioso esto, muy nervioso, me cambiaba el humor. Entonces, si yo veía que un cliente, pues yo más o menos olfateaba cuando se estaba por terminar mi servicio y me ponía mal, estresado, caminando por las paredes, y siempre la pregunta era la misma, o no la pregunta, la preocupación: no sé vender, no sé vender. Sé mucho de lo mío, pero no sé vender. Entonces, tenía esa limitación muy fuerte que no me permitía salir a buscar clientes porque no sabía cómo. Esto es tremendo como no es opción cuando uno es independiente, ¿no? De hecho, yo siempre digo que el formato, si querés, claro, ahí va. Como que hay ciertas profesiones que delegan, como es este proceso de venderse, como pueden ser los freelance, viste, en plataformas que te contratan ahí por precio, o mismo los profesionales de la salud que, por ejemplo, dependen de las obras sociales, que son independientes, pero están como delegando el proceso de venta, ¿no? Con lo cual, claro, las reglas, o sea, la sartén por la manija no la tenés vos, la tiene otra persona para poner el precio, para elegir los clientes, etcétera. Y eso, yo siempre digo que a la larga termina siendo hasta peor, quizás, que tener un buen trabajo en relación de dependencia. Como que si no vas a comprometerte a desarrollar tu método de adquisición, aunque sea simple, es mejor que te busques un buen laburo. Esto es un consejo serio. O sea, es mejor tener un buen trabajo, o sea, en una buena empresa, que ser independiente sin dominar el proceso de venta. Y cuando digo dominar, no estoy diciendo ser un capo experto en marketing y ventas, no hace falta en absoluto, pero sí entender sus partes y tener algo pensado, dedicarle algo de tiempo a la semana, ¿no? O sea, a cada parte de ese proceso. Em, Realmente sin eso es como, che, te estás metiendo en un lío, ¿no? Porque de vuelta es como terminas teniendo, si querés, la dependencia de un empleo y la incertidumbre de un independiente, lo cual es lo peor de los dos mundos, ¿no? Em, Bien, Y perdón, Mariano, te puedo agregar una cosa más que me pasaba también. dije, Yo tenía 3 clientes muy variados entre sí en sus actividades, ¿no? Uno vendía servicios, otro vendía muchos productos de ticket bajo y otro vendía pocos productos de ticket alto. Entonces, imagínate que el asesoramiento desde mi foco no era el mismo. Yo no le digo lo mismo a alguien que tiene pocos productos con ticket alto que a alguien que vende servicios y no maneja stock o no tiene que reponer mercadería. Es totalmente distinto. Tienen otros problemas, tienen otros procesos, tienen, digamos, oportunidades también. Con lo cual, eh, yo me creí, o sea, no me creía, pero digamos, yo le hablaba a dueños de pymes y bueno, el que venía trataba de a ver cómo funciona este tipo de negocios, lo aprendía porque evidentemente las herramientas las tengo, pero por ahí terminaba una reunión, me iba a otra, a un negocio con todas preocupaciones distintas y con formatos absolutamente distintos. sí. De hecho, siempre nosotros decimos que siempre la elección de nicho y diseño de propuesta, a priori uno la piensa y se hace para vender más y posicionarse, pero después a mediano o largo plazo termina teniendo más impacto aún en la optimización de la entrega de servicio, más aún que en las ventas, que también obviamente siempre sigue traccionando. Pero eso es muy loco y cualquier persona avanzada, bueno, ahora que estás ya llegando a 10.000, si querés seguir escalando, armando equipo, etcétera, te diría que pasa a ser algo absolutamente fundamental el tener un nicho bien definido, no solamente por la adquisición, que eso obviamente, el estar posicionado y ser relevante y cobrar bien, y etcétera, entrar en ese círculo virtuoso del que siempre hablamos, sino también por el hecho de decir, bueno, si vos tenés que tener consultores a cargo para poder delegar ciertas cuentas, eso tiene que estar hiper sistematizado para que vos puedas como correrte un poco de la primera línea con el cliente. Digo, acá ya estamos adelantando a tu próximo paso. Para poder correrte un poquito de la primera línea con el cliente y que otras personas tengan esa comunicación, si querés, más cotidiana, aunque no por ahí estratégica, eso no se delega por ahí, está muy avanzado, pero entonces y para eso necesitas un método, es tipo un roadmap, ¿entendés? En donde, si querés, las piezas encajen de determinada manera para poder seguir eh, entregando como ese resultado eh, con cada vez menos tiempo tuyo, si querés, y sin una desproporción de recursos en donde tengas que contratar una persona carísima y súper calificada para poder eh, entregar ese servicio. Entonces, ese nicho, digo, no solamente que te permite como despegar y consolidar esos $5.000 primeros, que es, si querés, como
el gran norte de mucha gente, sino después para poder seguir escalando es absolutamente fundamental. Em, y si querés ahí, Juanse, nos metemos en ese proceso de decir, bueno, vos llegaste a este momento de elegir el nicho y diseñar una propuesta con mucha información, o sea, con mucho background, pero probablemente con muchas dudas sobre qué significaba eso. Y me encantaría saber cómo fue ese proceso de discernimiento, de decir, che, me parece que va por acá, ¿es este el tipo de personas? ¿Por qué? ¿Cómo fue ese proceso, ese momento? Yo empecé, perdón, empecé con muchas dudas, te digo la verdad, porque vi muchos videos en internet donde decían, sí, tenés que buscar el nicho, pero yo decía, che, si me cuesta venderle a muchos, si acoto ese universo a los que yo le puedo vender, me va a costar más todavía. Fíjate mi creencia, ¿no? Pero Sí, es muy natural igual, o sea, es lógico. me cuesta venderle a 10, ¿cómo? Si le apunto a uno solo, me va a costar más todavía. Entré con ese chip, pero rápidamente se desarmó esa creencia. Entonces, bueno, entramos en un trabajo de entender en qué nicho me convenía a mí meterme. Cuando hablo de nicho, digo, a qué tipo de cliente me conviene hablarle. Y la verdad es que no es que inventamos la rueda ni nada raro, sino que ustedes me ayudaron a decir, bueno, ¿con qué cliente te fue mejor? ¿En cuál te sentiste más cómodo? ¿A cuál sentiste que pudiste ayudar más? Y con cuál adquiriste más herramientas, digamos. Entonces, con toda esta información que fuimos detectando, que estaba, pero está toda desordenada por ahí, ahí me ayudaron a armar el nicho y entender quién era mi cliente ideal y a partir de ahí armar una propuesta propia. Nombraste el método hace un ratito, pero bueno, sin identificar primero a quién yo podía darle una ayuda de alto valor, no podía yo hacer una propuesta ni nada. Mi propuesta siempre era un archivo PDF de una hoja y esto es muy gracioso. Yo lo veo hoy y me río, pero me pasaba hasta hace muy poquito. Yo cotizaba por horas. Entonces, yo decía, no, bueno, mi asesoramiento es este, son tantas horas y tampoco me comprometía con el resultado. No porque yo no sea comprometido con mi trabajo, pero es como que yo decía, no, no, yo te asesoro, yo la parte mía la cumplo, así que vos me tenés que pagar a mí básicamente por lo que yo sé y por el tiempo que te estoy dedicando. Entonces, así entré yo a pleno emprendo. Después, bueno, en este proceso fuimos identificando a quién yo podía ayudar mejor y diseñar una propuesta para realmente darle el máximo valor a este cliente que ya fuimos definiendo. Es impresionante. Eso, bueno, para quien no lo haya escuchado, yo siempre pongo el ejemplo de Hugo el plomero, ¿no? Imagínense si uno tiene un problema en la cocina que está perdiendo agua, seguro lo escuchaste un montón de veces, ¿no? Sí, 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 sí. Que está perdiendo agua en la cocina, imagínate que llamas a un plomero y obviamente que uno está esperando que diga, che, voy a tal hora, voy a tardar tanto tiempo, más o menos que va a salir esto, o no vas a tener que hacer casi nada, ¿no? Como que lo típico, y eso sube el valor. Digo, imagínate que el plomero te diga, mira, no me puedo comprometer, o sea, no me puedo comprometer con el resultado, yo voy a ir, te voy a cobrar por hora, eh, porque yo tengo todos estos cursos hechos de plomería y tengo herramientas que son importadas y carísimas. eh, y además te voy a pedir que te quedes ahí conmigo, pasándome las herramientas, así aprendes un poco del tema, ¿no? Como, Hugo, ¿de qué me está hablando? O sea, enseguida le colgás y llamás a otro, eso baja si querés, estamos hablando de diseño de propuesta de valor, ¿no? Entonces son todos los elementos que bajan ese valor percibido. Y es muy loco como muchos profesionales muy formados hacen como ese plomero, ¿no? Que realmente te plantea las cosas de una manera que no lo contratarías nunca. Entonces, de alguna manera tenemos que aprender de buen plomero, que de hecho, perdón, dicho sea de paso, eh, eso es algo que funciona muy bien dentro de los oficios. Nosotros últimamente tenemos gente de oficio, ¿viste? Electricistas, o sea, instaladores de aire, que claro, como, como ya naturalmente se enfoca en el resultado, ¿no? Y en que sea lo antes posible y en que el cliente no tenga que hacer casi nada, o sea, naturalmente se enfocan en una buena propuesta de valor, tienden a ganar muy bien en plata, ¿no? Tienen otras cosas, otros desafíos, obviamente, pero tienden a ganar muy bien. Entonces, tenemos que aprender eso como si querés, de la buena persona de oficio, por más posgrados que tengamos, en esto de comprometernos con el resultado con el menor tiempo posible, lo más rápido posible, con el menor esfuerzo a nuestro cliente posible, y darle como la certeza, de vuelta, esto siempre, esta sutileza es importante. No prometer
prometer un resultado, porque obviamente siempre hay una parte que va a ser incierta, pero sí comprometerse con ese resultado por sobre todas las otras cosas, ¿no? O sea, eso sí es muy importante y sí se puede, sí se puede. ¿Sabés, Diana, cuántas veces escuché, y muchas veces también lo he dicho yo, sí, ¿cómo puede ser que una persona de tal oficio cobra la hora muchísimo más cara que yo, que tengo carrera de grado y posgrado y hace 10 años que doy clases en la universidad? Y es una falacia absoluta, pero ahora la entendí, porque recién diste el último caso de la persona que te instala el aire acondicionado. Vos lo llamás y te dice, listo, al mediodía paso por tu casa, tardo una hora, necesito estos repuestos o los trae él, te sale esto y después me voy a ir y el aire acondicionado te va a quedar funcionando y no voy a tener que volver más. Entonces, te da una ayuda bárbara y te da la tranquilidad de que te va a asegurar lo que vos estás buscando. Exacto. Y ni mencionar el hecho de que si querés, eso, está enfocado a solucionar un problema y trata de buscar, ojo, no estoy diciendo que sea consciente, la persona de oficio por ahí no tiene ese framework en la cabeza, pero no importa. Muchas veces está como en una situación de asimetría entre oferta y demanda, ¿no? O sea, se mete a solucionar un problema donde hay mucha gente con ese problema y no tanta ofreciéndolo, ¿no? Especialmente cuando hace calor en este caso. Entonces, pero eso no, igual pasa en todos lados. Esto, digo, siempre a mí me llama mucho la atención, nos metemos en cosas de negocios que a mí me interesan mucho. Me llama poderosamente la atención cómo hay muchísima gente que dice, che, que se queja de los sueldos que se pagan, etcétera. Y yo miro alrededor y cada vez que hablo con personas y se me ocurren, no sé, 10 negocios por día, ¿entendés? O sea, 10 negocios para ganar $1.000, $2.000 por mes, o sea, así digo como base para decir, che, reemplazo un sueldo que no me estén pagando bien, es muy fácil, o sea, es muy rápido, de manera digital, cosas yo siempre digo, la cantidad de problemas que uno tiene en la casa, por ejemplo, de tipo, y no tiene con quién solucionarlos, la cantidad de problemas que tiene uno con los procesos del trabajo, la cantidad son infinitos. Digo, y la persona que está dispuesta como a resolver problemas, enseguida puede ganar plata. Porque básicamente los negocios son, ahí va, vamos a esa esencia, ¿no? Son resolver problemas por un precio justo, ¿no? Ayudar a una persona a lograr un objetivo por un precio justo. Y esto es importante también decirlo, los problemas, porque cuando uno dice problemas, la gente se piensa que son enfermedades, tragedias o cosas así, ¿no? Son, como se dice, white people problems, ¿no? Como, o sea, problemas muy sutiles, ¿no? Que muchas veces para la persona sí representan mucho y estarían dispuestos a pagar un montón de plata, ¿no? Sí, Entonces, de hecho, a ver, mis clientes no duermen por los problemas que tienen y el problema es, no saben si mañana van a poder cubrir la plata de los cheques que emitieron. ujú, Y es algo que los preocupa mucho y no es salud. exacto, pero cosas más sutiles a veces también, ¿eh? No sé. Por ejemplo, che, tengo debes tener clientes, no sé, che, me va bárbaro, tengo muchísima plata, pero no sé bien cómo guardarla o invertirla. Bueno, perfecto, ese es un problema también. No es que, esto, no tenéis ningún problema. No, sí, también tiene un problema esa persona que la puedes ayudar. Bien, y comentame ahí, Juanse, me imagino que te habrá llegado el momento de empezar a comunicar todo esto, de empezar a, ¿no? A transmitir y probablemente te hayas encontrado ahí con ciertos desafíos. ¿Cómo fue esos primeros mensajes que sacaste ahí afuera? Contame un poquito. Qué difícil es hablar simple, ¿no? Claro. Otra cosa que no te enseñan en la facultad. Em, yo venía con el chip muy académico y es como que quería tirar definiciones técnicas de la administración es esto, las finanzas son esto, los costos son esto. Y la verdad es que yo no conectaba para nada con mi audiencia, ni con mis clientes, ni con posibles clientes, no generaba interesados, porque son muchas las razones por las cuales no, pero el proceso de transformación fue bájalo en idioma de alguien que realmente está transitando ese problema, ese dolor o tiene una urgencia por resolver este inconveniente para que realmente conecte el problema con la solución. Entonces, yo en vez de decir, no sé, bueno, el costo oculto de esto, no sé, y una definición muy técnica es, mira, fíjate que por ahí tenés un costo que no estás midiendo y te está generando que ganes menos dinero por esto y por esto. Entonces, estoy diciendo exactamente lo mismo, el mensaje de fondo es el mismo, pero
ese es el cambio principal que hice en mi comunicación. Salir de lo técnico, de las palabras específicas, de dar un discurso como si estuviera dando clases a mis alumnos de la facultad, que ahí el chip cambia por completo. Pero acá le estoy hablando a muchas personas que hasta a veces no son conscientes del problema que tienen. O sea, puede ser que sean conscientes y que, como el ejemplo que yo te di recién de, che, Juanse, sabes que no sé si mañana voy a llegar a cubrir los cheques o no. Y en ese mismo caso, quizás no es consciente que si no cubre los cheques, ya va a aparecer en la central de deudores del Banco Central, va a tener problemas para pedir créditos el día de mañana, con lo cual hay problemas que saben que tiene y después también es un desafío desde mi lugar contarle otros problemas que puede llegar a tener si no toma acción y bueno, contárselo de manera clara para que lo entienda y no olvidarme también que estoy en Instagram, entonces en parte también tengo que entretener y entretener no es ponerme a hacer memes y hacer un circo en mi perfil, pero sí desarrollar ciertas habilidades como para que la persona vea un video completo y que no le resulte algo tan duro, un tutorial. Así que esos son los principales cambios de la comunicación. Espectacular eso. Bueno, ese es otro clásico, ¿no? Otro clásico de los profesionales, ya que venimos como hablando de eso, especialmente los que saben mucho. De hecho, a veces tengo la sensación de que encaminar hacia un camino, hacia aumentar ingresos a una persona que estudió mucho, a veces es más difícil que una persona que estudió algo, ¿no? O sea, como que a veces, después es verdad que esa persona va a estar mucho más preparada, pero sucede esto, que hay como un sesgo del experto, ¿no? O sea, que cuanto más profundo está metido en un tema, más quizás normal le parecen ciertas cuestiones de las que habla y se olvida que no se entiende nada del otro lado. A eso voy, ¿no? Bueno, de hecho, a ver, eso me pasa a mí a veces me pasa. Muchas veces la gente del equipo me dice, che, Marian, estás hablando algo que no se entiende. O sea, me hacen dar cuenta. Y yo digo, dale, ¿cómo no se entiende esto, no? Digo, y me dedico a esto, o sea, me dedico todo el tiempo a decir cómo hacer que las personas nos entiendan. Y así todo meto la pata a veces. Digo, imagínate una persona que nunca estuvo en contacto con este marco mental de, che, necesitas hablarle a tu cliente de la forma que esa persona se refiere a los problemas que vos solucionás. Me gusta decirlo de esa manera. Em, Sabes que una cosa que aprendí yo en el programa es la T del conocimiento, que esto es fundamental. Voy a tratar de ser explícito para los que escuchan en Spotify, pero imagínense la letra T tiene un palito muy largo que va hacia abajo. Esa es la profundidad de conocimiento. Yo tenía una profundidad de conocimiento muy alta. Técnicamente soy muy bueno en lo mío, pero el palito de arriba, que es el ancho de las habilidades blandas, llamémoslo, cualquier cosa, corregime, era un palito muy cortito. Entonces, sabía mucho cuando arranqué el año, pero mi conocimiento era muy desequilibrado. Es decir, sabía mucho de lo técnico, pero no sabía cómo comunicarlo, no sabía cómo empatizar con posibles clientes, no sabía cómo contarle a la gente que tiene ese problema y que yo lo puedo ayudar. Había un montón de cosas que yo no sabía, entonces con la profundidad de mi conocimiento, quizás sí me alcanzaba para buscar un buen trabajo en relación de dependencia porque son avisos muy puntuales, entonces, sí, mira, buscamos a alguien con expertise en tal tema, con tantos años de experiencia, yo lo tenía, pero después cuando tenía que transmitir, perdón, y en esa entrevista del otro lado tenía alguien que era muy técnico también, entonces es como que hablábamos el mismo idioma. Pero cuando tuve que salir, no sé si llamarlo el mundo real, pero cuando tuve que salir a buscar mis propios clientes, me di cuenta que no tenía estas habilidades. Lo que te dije hace un ratito de no me sabía vender, no sabía comunicar. Entonces, es muy importante el concepto de la T del conocimiento y tratar de tener los dos palitos de esta letra equilibrados, ¿no? Porque si vos tenés muchísimas habilidades blandas, pero no sabés de nada en profundidad, bueno, es difícil que puedas vender o por lo menos que puedas cobrar alto o darle mucho valor a tu servicio, porque no tenés ahí un respaldo. Y viceversa también, que es lo que me pasaba a mí. Yo tenía un alto conocimiento técnico sobre mi actividad, pero no sabía cómo transmitirlo. exacto. Bueno, las dos son problemas. Lo que pasa es que como este episodio y Pleno Emprende en general esté dedicado a personas que saben mucho de lo suyo, que quieran hacer rentable su conocimiento, nunca hablamos de los peligros de no saber nada en profundidad y venderse como que sí, ¿no? Pero es real, digo, esta crisis de confianza que existe hoy en Internet con los productos, ¿no? Y con los servicios, que de hecho yo no sé si lo sufro es la palabra, pero
eh, lo veo todo el tiempo. Digo, yo cada vez que salgo a captar clientes me encuentro con una cantidad de fake y de desconfianza impresionante, porque claro, existen muchas personas en los últimos años que han vendido muchas promesas sin estar preparados, ¿no? Y sin tener como ese compromiso al respecto. Y eso existe y es real y todos los que estamos en la industria lo tenemos que entender. Ahora, esto que vos decís es absolutamente fundamental. Me encanta que lo traigas sobre la mesa porque hace poco estuve pensando en la web de Pleno Emprendo, que es, bueno, si una persona me dedica 60 segundos de su atención, ¿qué le cuento? ¿No? Y parte de lo que elegí contarle es esto del modelo T del conocimiento, porque creo que es la parte fundamental para mí. Es como la metáfora, si querés, ¿no? Sí, además es muy gráfico. Es como la metáfora o el marco mental por el cual entender por qué, por qué personas muy formadas, muy inteligentes, como vos y como muchos miembros de la comunidad, con mucha experiencia, muy comprometidos, vienen quizás un montón de años queriendo ganar más plata, digo, porque no es que vos un momento dijiste, ahora sí estaría bueno ganar más plata. No, o sea, toda la vida probablemente decís, che, estaría bueno. Bueno, ¿por qué es que no sucedía? ¿No? Em, entonces, ahí es esa la cuestión, decir, bueno, evidentemente, ese conocimiento profundo tiene que estar complementado con otros conocimientos más superficiales, mucho más puntuales, que cuando tenés la asesoría correcta y sabes exactamente cuáles y de qué manera aplicarlos. Yo siempre digo esto, ¿no? Como en Pleno Emprendo somos muy buenos para eso, pero no es que Pleno Emprendo inventamos nada, simplemente ordenamos cosas que existan. Es cuando se dan como esos resultados. De hecho, este año vos, Juanse, que pasaste de 1000 a 10.000, o sea, aumentaste por 10 tu facturación, no sabés 10 veces más de lo tuyo. De hecho, probablemente sepas lo mismo, o sea, igual, en profundidad, pero eh, implementar estos conocimientos, habilidades y sistemas te permite multiplicar, ¿no? Los ingresos a partir de lo que ya sabes. Y eso es lo maravilloso y la buena noticia que tenemos para traer. Y además, digo, me gustaría conocer tu opinión de que es verdad que es desafiante probablemente el comunicar, el prospectar, el vender, el gestionar. Bueno, gestionar por ahí para vos no era la parte que ya sabías, pero digo, toda la parte que tiene que ver con adquisición de clientes, etcétera, diseño de propuesta, bueno, todas esas habilidades, pero la realidad es que me gustaría saber eso, tu opinión y tu experiencia, que en relación a todo el esfuerzo que venís haciendo, realmente siempre decimos que vale muchísimo la pena implementarlas porque te permite de vuelta crecer un montón en muy poco tiempo y con el esfuerzo que te lleva, no sé, que te llevó el 1% o 5% de tu carrera, ¿no? O mucho menos. Sí, pasé por varios procesos que me costaron mucho. Para que te des una idea, yo empecé el año sin tener Instagram. Tenía uno personal que lo usaba para mirar reels y para entretenerme, pero yo me creé este año una cuenta profesional para comunicar cuestiones vinculadas a mi trabajo. Entonces arranqué no de cero, de -10, ni siquiera tenía una cuenta de Instagram. No sabía cómo funcionaba, de hecho yo les pedí ayuda a ustedes, che, y tengo que tener en cuenta algo en particular, pero bueno, fui aprendiendo a desenvolverme en un ámbito que yo no conocía. Hoy me siento que me muevo como pez en el agua, pero antes estaba como un pez en una pecera vacía. Sí, sí. Em, y bueno, de pronto me encontré con un mundo donde tenía que generar contenido y contenido acotado, porque un reel dura poco tiempo, un carrusel hay que usar pocas palabras, entonces uno tiene como pocas balas y tienen que ser eficientes y tienen que llegar. Y también nombraste el tema de la prospección. La prospección, yo no usaba esa palabra para mí, prospección, el prospecto que te trae un remedio cuando vas a la farmacia. Entonces dije, prospectar, ¿qué es esto? Bueno, de pronto me enteré que prospectar era interactuar con personas por mensaje directo de Instagram. Y bueno, eso me costó mucho al principio porque yo tenía otro sesgo. Fíjate lo siguiente, yo decía, no, yo soy profesional. La gente me tiene que preguntar a mí. ¿Cómo yo le voy a preguntar al otro si le interesa mi servicio? Eso me costó muchísimo cambiarlo. La verdad, quizás un poco de ego también, pero bueno, ya que estamos en la charla te lo blanqueo, pero me costaba mucho eso. Yo tengo que escribirle a la persona para resolverle su problema. Si él tiene problema, me tiene que venir a buscar a mí. Y yo que soy un profesional, y hasta no hace tanto pensé así.
Entonces me costó mucho mentalmente en ese aspecto y después también entender bueno, tenía que prospectar un volumen interesante, es decir, tener un volumen interesante de conversaciones, como para detectar qué funcionaba y qué no. Pero bueno, después cuando fui tomando esa información valiosa, fui haciendo un montón de ajustes y después el esfuerzo fue disminuyendo, pero bueno, hubo un trabajo ahí que me llevó un tiempo y me costó. Y después otra cosa que me pasó también, yo escuché una frase que dice, esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Em, y la verdad es que yo estuve un tiempo sin conseguir resultados. Bah, yo también soy medio ansioso, ¿viste? Para mí un tiempo eran 2, 3 meses, Sí, pero sí. bueno, 2, 3 meses donde tenés que salir a generar ingresos y que tenés una familia atrás y demás, y con el esfuerzo que implica salir de tu zona de confort para implementar procesos nuevos y además te estás mostrando y te ve la gente que te conoce. ¿Qué hace este en Instagram hablando de servicios? Entonces, bueno, fue todo un proceso muy difícil y en un momento ustedes me hablaron del Valle de la Desesperación, ¿no? El Valle de la Desesperación es ese momento donde uno intenta, insiste, insiste, pero no ve resultados. Y yo las pasé muy mal en esos Mm, momentos. sí, Em, la verdad es que ustedes me dieron mucha contención en ese aspecto para Juanse, no abandones, estás haciendo lo que tenés que hacer, ya van a llegar los resultados, seguí igual. Y yo me acuerdo, les mandaba a ustedes el meme, hay un meme que es muy bueno de un minero que está picando una pared y queda un espacio muy finito de la pared y del otro lado es como que están las minas o las joyas, ¿viste? El oro. Entonces, eh, como que me hicieron creerme de verdad que yo estaba quizás a picar un poquito más, un ratito más, y ya iba a empezar a llegar todos estos resultados. Pero se me hizo difícil porque, bueno, estaba fuera de mi zona de confort, estaba exponiéndome frente al principio, a quienes me veían, mi familia, mis amigos, mis colegas, y yo decía, che, mis colegas, que eso de mis colegas, yo opinaba lo mismo hasta hace un tiempo, de decir, ¿qué hace este acá en Instagram? Qué poco profesional, pasa mucho eso, el poco profesional pasa un montón. Entonces yo decía, che, me estoy exponiendo con mi familia, con mis amigos, con mis colegas y con mis clientes actuales y no veo resultados. Nada, la verdad es que era verdad el valle de la desesperación. Después empecé a conseguir resultados y después se invirtió la cuestión. Che, ¿cómo hace Juanse para poder tener clientes o para posicionarse de otra manera? Eso también me dio más seguridad desde lo personal. Yo tenía muchas inseguridades, imagínate, porque como los resultados no acompañaban, yo siempre pongo la metáfora del fútbol porque soy muy futbolero y yo decía que el arco se me achicaba, ¿viste? Yo es como que quería apuntar al arco, pero no le invocaba nunca. Entonces, de golpe, cuando empecé a cerrar mis primeros clientes, la facturación fue incrementándose, sentí que el arco se me agrandaba y de golpe empezaron a entrar todas. No sé si se entendió la metáfora, pero sí, sí, sí. ok. Es que, a ver, es muy, muy llamativo como los negocios de alguna manera funcionan como un sistema que te entrega resultados no proporcionales con tu esfuerzo. No es proporcional a tu esfuerzo. Em, es como que no es directo, entonces uno tiene como la sensación de que debería ser diferente y que debería estar relacionado a tu esfuerzo, pero está relacionado, si querés, a la construcción como de sistemas y de la eficiencia que tengan o la eficacia que tengan. Entonces es levemente diferente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno va construyendo todos esos mecanismos, que es como si fuera una máquina, ¿no? O sea, es como una maquinita que le vas poniendo los engranajes y la vas armando. Esto de decir, bueno, ¿cómo me conocen? ¿Cómo gano la confianza? ¿Cómo voy hablando? ¿Cómo voy filtrando a las personas para que avancen las mejores? ¿Cómo voy desarrollando esta llamada de venta? ¿Cómo voy entregando el servicio, las altas? ¿Cómo aprovecho los casos de éxito? ¿Cómo mejoro los... Bueno, todo ese sistema, que son como engranajes, funcionan cuando están todos juntos funcionando y ahí entregan el resultado, ¿no? Y es muy loco como verdaderamente, bueno, siempre decimos lo mismo, o sea, generar 1000, 10.000, 50.000 o 100.000 por mes lleva el mismo esfuerzo, simplemente que con las palancas correctas uno va, ¿no? Es como es eso, bueno, ponemos siempre el ejemplo del bote velero yate crucero, de decir, mira, el esfuerzo es el mismo, de hecho, hasta por ahí tenés que remar más en un bote que en un crucero, simplemente que manejas otro nivel de complejidad, ¿no? Y otro nivel de velocidad y de volumen de información. Pero ese valle de la muerte
que le decimos nosotros, o de la desesperación, es ese momento donde uno se pone a construir todo eso, pero todavía, o sea, como que ya invirtió tiempo y esfuerzo, pero todavía falta para ver esos resultados. Y ese es el peor momento de todos, porque uno ya está como cansado, pero todavía no tiene como ese feedback positivo de los resultados. Y es ahí donde nosotros lo tenemos recontra calado, por eso tenemos el nombre y sabemos perfectamente que al mes número 2 3 lo más probable es que la persona se pinche porque dice, che, ya hice un montón de cosas y todavía... Pero ahí nosotros siempre le decimos lo mismo. Primero, hace 20 años que venís intentando esto. O sea, ¿cuántos años tenés vos, Juanse? Yo tengo 33, estoy recibido hace 10 años, pero sí, lo vengo intentando hace muchísimo tiempo. Hace 10 años, 5 años, no sé. Digo, que sea este año el año que lográs esto, ya es un montón. O sea, va a ser un antes y un después. Si te lleva todo el año, es poco tiempo. O sea, vos en la próxima década probablemente generes, no sé, 600, 700, 800, $1.000.000 más que la década anterior. Digo, entonces, claro que vale la pena, ¿entendés? Hacer el cambio, porque además lo haces una vez. Eso es lo importante, lo haces una vez. Vos haces el cambio una vez y después tenés que mantener ese sistema, ¿no? Em, pero, a ver, eso por un lado. Y lo otro también que le decimos es, mirá, el otro día que se publicó la pirámide, seguro lo ves, la pirámide de ingresos argentina, viste que creo que el 5% superior, no sé si está, creo que es arriba de $5.000, una cosa así. Arriba de $5.000 ya estás en el 5% superior de ingresos de Argentina. Entonces digo, bueno, a ver, si vos querés estar en el 5% superior de Argentina, que es, si querés, como la principal promesa o- a la cual nos comprometemos en Pleno Emprendo, ir de 1.000 a 4.000, $5.000 es lo más típico. Bueno, probablemente tengas que hacer cosas como extraordinarias y poco comunes y que no están haciendo los demás. Porque si todos estuviesen haciendo esto, sería como normal tener estos ingresos, pero no es normal. Entonces, claramente vas a tener que hacer cosas como hacen ese 5%, no como hace ese 95% restante. Eh, y por estadística, probablemente vengas de ese 95% de cómo pensás, de cómo hacer las cosas, de qué paradigmas tenés, etcétera, etcétera. Entonces, Ahí te puedo agregar un comentario totalmente. Para que te des una idea, yo vengo de una familia clase media, muy trabajadora. Mi papá militar, mi mamá maestra. Para que te des una idea, yo siempre digo, viajé en avión a los 23, 24 años por primera vez, así que digamos, nunca me faltó nada, pero tampoco es que me sobró. Em, por eso me considero como una persona normal, por decirlo de alguna manera. Ahora me siento extraño porque estoy en un nuevo formato, pero sí, esto de lo seguro, ¿viste? Yo me quedaba con esta idea en la cabeza de no, lo seguro, buscar trabajo y el sueldo seguro. Y esto de lo seguro me hizo pensar muchas cosas, porque si vos no estás haciendo lo que te gusta, lo único seguro es que vas a seguir haciendo en los próximos años algo que no te gusta con lo que no te sentís cómodo. Con lo cual, es preferible incomodarse por un tiempo, salir de los procesos que uno viene haciendo actualmente apostando a que el día de mañana llegue esa comodidad. Obviamente, y usé la palabra apostando porque no es casualidad. Nadie te puede garantizar un resultado de que si haces determinadas cuestiones lo vas a lograr. Obviamente ustedes lo tienen estudiado y estadísticamente saben por dónde es el camino, por eso tienen, digamos, los éxitos que tienen, pero eh, también es entender eso. Nadie te va a asegurar resultados y eso es lo difícil de resistir en el Valle de la Desesperación, porque si alguien me hubiera dicho, sí, no, mira, te garantizamos esto, te va a pasar esto, y bueno, por ahí podría estar más tranquilo, pero no, hay que incomodarse, hay que salir de tu zona de confort, porque si vos te quedás en lo seguro, lo único seguro es que vas a estar haciendo algo con lo que no te sentís cómodo y que lo vas a mantener a lo largo de los años. sí. Mirá, nosotros sí, internamente, ¿no? Como que siempre reforzamos esta seguridad de que, como decíamos antes, nosotros en Primer Emprendo simplemente ordenamos como cuestiones que sabemos que funcionan, que están recontra, hiper, archi comprobadas. Y la realidad es que lo que puede fallar, digo, nosotros tenemos como un proceso, como que son casilleros que tenemos como un rompecabezas que tenemos que ir armando con diferentes piezas. Entonces, nosotros trabajamos con la persona y decimos, bueno, mira, esto también a vos te debe resonar porque es lo que trabajas con tus clientes, ¿no? Como que vos tenés un método donde tenés que completar ciertas cosas y eso sí o sí funciona. Entonces,
si querés, ¿dónde es que puede fallar el proceso? Nosotros tenemos ese rompecabezas y junto con la persona trabajamos para ir creando esas piezas, ¿no? Ahora, cuando el rompecabezas está completo, cuando esa maquinita está completa, eso va a funcionar, sí o sí funciona. O sea, si vos tenés un método para que te descubran, tenés una propuesta que genere valor, tenés esto. Digo, y si uno va intentando, lo que sucede es que uno va intentando armar esas piezas de la máquina y muchas veces por ahí no lo consigue de una y hay que iterar, hay que cambiar, hay que ajustar cosas. Y eso obviamente que lleva como cierto desgaste del otro lado, o sea, de parte de la persona. Ahora, si la persona prospera y le mete como intensidad y velocidad, siempre va a llegar el punto donde eso va a salir. O sea, por más que parta de cero absoluto, va a salir en algún momento. Si tiene un conocimiento que... Nosotros siempre preguntamos lo mismo. ¿Vos estás seguro que cuando la persona tiene dudas de sí mismo, vos estás seguro que tenés algo que realmente ayuda a los demás y que si supieras comunicarlo bien, la persona estaría dispuesta a pagar porque realmente es súper valioso? Sí, listo. Entonces, sí o sí se puede construir un negocio por eso. No hay absolutamente ninguna duda. Lo que puede salir mal en el camino es que quizás en ese camino vos te agotes y tires la toalla, ¿no? O sea, que vos digas, che, no, esto es suficiente. Ya es demasiada incomodidad, me da demasiada vergüenza, no soporto más esto. Bien, ahí sí puede fallar. O sea, realmente, porque claro, ahí uno necesita, obviamente, ¿no? De que la persona lo ponga adelante, ¿no? Como el método. Pero esto, bueno, de vuelta, pasa lo mismo con muchas cosas, ¿no? Con cosas más simples, digo. Por ejemplo, no hay forma, ninguna persona de que no se ponga saludable y con un cuerpo atlético. Digo, tenés que ir a hacer fuerza en el gimnasio y comer determinadas cosas. Y ahí vas a ganar músculo, bajar grasa y el cuerpo atlético aparece. No hay mucho secreto. O sea, es eso. Ahora, ¿por qué la gente no lo hace? Bueno, porque se da por vencida en el camino, ¿no? O porque tiene mucha voluntad, pero no tiene el método correcto. Entonces, qué sé yo. Se piensa que es correr 10 kilómetros por día y en realidad no es eso. ¿Entendés? Entonces, una de dos. Pero digo, si vos tenés el método correcto y la disciplina y la constancia, no falla. Es así de simple. No falla. Puede tardar más o menos, ¿no? Obviamente. Coincido, coincido. Bueno, Juanse, contanos, a ver, me interesa saber la parte esta de, si querés, como tu experiencia más con la venta. Hablamos mucho de la comunicación y todo eso, pero me gustaría como conocer un poco eh, y cómo te enfrentaste probablemente a personas que no conocías hasta ese momento, que es diferente a los recomendados, ¿no? Y ponerte una llamada y convencerlo de que es una buena idea pagarte, ¿no? O sea, y que se va a llevar mucho más de lo que te está dejando en forma económica, en forma monetaria. ¿Cómo lo llevaste eso? Tuve que cambiar muchas cosas porque yo antes, cuando tenía una llamada con un interesado, le tiraba mi presentación y tenés que escuchar esto y es por acá. No escuchaba mucho, esa es la verdad. Claro. Porque yo creía que, a ver, yo sé del mío de lo técnico, por eso me llaman, pero digamos, no me centraba mucho, no me ponía en los zapatos de la otra persona. No, porque no es solo técnico. A ver, qué lo está preocupando emocionalmente, cómo se siente, qué urgencia tiene. Entonces, ir detectando esa información para empatizar con la otra persona. Esa es la palabra. Yo no empatizaba. Yo le decía, bueno, esta es mi propuesta, le pasaba el PDF y vamos a trabajar así. Entonces, yo descubrí un mundo nuevo de cómo, viste que yo te dije al principio, mi principal traba era que yo no sabía vender. Hoy considero que soy muy bueno vendiendo, entre otras cosas porque estoy muy seguro de lo que vendo. Entonces, como estoy muy seguro de lo que vendo, no tengo dudas que ayudo a la gente cómo lo vendo. A partir de ahí tuve que aplicar la estructura necesaria incorporando esto que te decía, ver qué siente la persona, qué lo preocupa, emocionalmente cómo está, también entender su capacidad de pago, obviamente, y otros aspectos que también, cómo estructurar la llamada, el tema de escuchar mucho a la otra persona y no porque yo leí muchos libros en la facultad, toma, me tenés que escuchar. Y ahí fui empatizando mucho más y eso fue una bisagra. Es espectacular. Como la falsa creencia de que vender parecería ser como convencer de que, digo, como contar sobre tu servicio, ¿no? Y presionar a la persona, digo, la creencia popular de lo que significaría vender sería como mostrar las virtudes de tu servicio, ¿no? Y presionar para que el otro lo compre. O sea, ese es como el imaginario
así cultural, si querés, de lo que significa vender. Y no hay nada más alejado de la realidad. O sea, es como, te diría que casi lo contrario. O sea, o mejor dicho, eso es como una parte bastante chica del proceso de venta, ¿no? Que de hecho el proceso de venta empieza, no deja de ser una relación humana, no deja, no, es una relación humana que necesita como de confianza, de cercanía, de familiaridad, etcétera, que empieza con esa comunicación, que empieza generando como esa confianza, autoridad, viendo que hay otros que hacen lo mismo, etcétera, que si querés, y en esa última parte dentro de la llamada, le decimos llamada como esa instancia diseñada especialmente para mostrarle todo el valor de lo que haces, ¿no? Que puede ser una clase gratis, puede ser una muestra sin cargo de tu servicio, no importa, pero en ese momento, de hecho, la estructura que nosotros proponemos, de vuelta, no es que la proponamos nosotros, es literatura de negocios contemporánea, que tiene que ver con, bueno, primero escuchar cuál es la transformación que quiere hacer la persona, que es eso, cuál es el punto actual y hacia dónde quiere ir, ¿no? ¿Qué es lo que quiere lograr? Siempre, siempre existe eso, siempre, aunque vendas arte, no importa, siempre la persona quiere una transformación, eso es importante de saber. Nunca es el producto o el servicio que vendés, nunca se trata de eso principalmente. Entonces, primero tenemos que entender esa transformación. Después poder contar específicamente cómo vamos a ayudar a esa persona a lograr esa transformación. Independientemente de todo lo que vos tengas, ahí es donde entra el concepto este de que el iPhone es bellísimo y porque es muy simple, porque hay una carcasa que simplifica todo, pero adentro hay una complejidad gigante. Bueno, o sea, imagínate si te quisieran vender un iPhone contando todo lo que tiene adentro. Digo, no te interesa porque te abruma. Bien. Entonces, eso también es otro riesgo o cuestión, ni hablar, ¿no? Si la persona está muy formada como vos, digo, la cantidad de cosas complejas que puede llegar a decir que espanten a la persona del otro lado, ¿no? Porque cuando uno no entiende, no compra. O sea, es así. Si yo no entiendo, no compro. No voy a comprar. Porque porque me parece muy inteligente, no te voy a comprar. Te voy a felicitar a los. Y además te agrego una cosa que me pasa mucho. Cuando yo voy a una llamada de venta, la persona me dice, me pasa exactamente lo que contás en tus videos. Entonces, gran parte del trabajo ya está hecho, porque la persona ya vio mis videos, digamos, estuve hablando por mensaje privado, entonces yo ya detecté por dónde viene la mano, con lo cual yo de pronto me encuentro en una llamada con una persona que sabe qué problemas resuelvo, que sabe cómo los resuelvo, evidentemente algo de confianza le generé. Me pasa mucho que me dicen, che, ¿sabes que hay un montón en Instagram, pero yo a vos te creo, a los demás no le creo? Y bueno, estas cuestiones de que ya le transmití confianza, seguridad, de que di en la tecla con el problema que tienen, encima por mensaje privado entendí las particularidades específicas del problema que tiene, con lo cual yo voy a una llamada y ya tengo altas chances de cerrar la venta. Exactamente, eso. Un vínculo que se viene construyendo como desde mucho antes. Eso es súper importante de saber. Pero hasta aún en ese momento que está particularmente diseñado para poder vender, aún en ese lugar, recién la última parte de todo ese proceso contás tu servicio. O sea, contás de qué se trata tu servicio. Primero entender lo que quiere la persona, después explicarle específicamente cómo le vas a ayudar y recién después decir, si querés te cuento el servicio que le da como un marco, si querés, y forma a esto que te acabo de contar. Y recién ahí, por eso son los últimos 10 minutos de la llamada. Eso es muy loco. Eso es muy loco porque, de- si querés, mira, en un vínculo, nunca lo había pensado de esta manera, en un vínculo que quizás dura por ahí un mes o 2 meses, desde que te conoce la persona hasta que te compra, eh, recién los últimos 15 minutos o 20 minutos o media hora de todo eso, le estás mostrando tu servicio. O sea, en 2 meses es media hora. Y esto pasa en pleno emprendo, ¿eh? En 2 meses es media hora quizás. Cuando, si querés, como en lo que culturalmente se entiende como venta, es solo esa media hora. Es contar servicio y decir que te paguen, ¿no? Entonces, fíjate qué loco ese cambio. Nunca lo había pensado de esa manera, ¿no? Como que ese pedacito. em, y ahí sí pasa al servicio y a la venta. Y ahí, ¿cómo te llevas con pedir la plata? Me costaba mucho al principio. Sí, y ahora lo que me está pasando es que uno siempre sigue progresando, no es que me quedo con lo que ya incorporé,
sino que ahora estoy empezando a incorporar a cobrar una seña en llamada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, son cuestiones y modelos mentales que voy cambiando y todavía los tengo, no es que los cambie todos. Pero a mí lo que me pasa es lo siguiente, yo hago la propuesta en estos últimos minutos, como describiste vos, y ya le muestro en un diagrama de Gantt, para quien no sabe, un diagrama de Gantt es, en la semana 1 vamos a hacer vamos a tener tal objetivo, semana 2 tal objetivo, y así ya les doy con claridad bien qué vamos a trabajar, qué resultados vamos a obtener juntos. Entonces, después, al final le cuento cuánto le va a salir, cómo lo va a pagar, y bueno, lo que yo les pido siempre es que para la primera llamada esté abonado, o bueno, aunque sea una parte, pero bueno, sí, eso me costó mucho. Exacto, pedir la plata es súper difícil. Sí, es re Eh, difícil. de hecho, nosotros siempre tenemos ahí como una, no sé si es una técnica, está bien, es una técnica, sí. Como que hay un punto al final donde uno por incomodidad, ¿no? Como que siempre quiere como decir, bueno, después me avisás, ¿entendés? Como que después me avisás, me mandás un mensaje. Y eso es lo peor que podemos hacer nosotros. En la llamada tiene que haber como un compromiso concreto, em, preferentemente económico, de una seña. Nosotros le pedimos la seña en la llamada a la persona, aunque sea, o el pago total o parcial. Mira, acá, de hecho, hablando con vos, acabo de fijarme cuando me apareció una notificación, los problemas de estar frente a una pantalla, ¿viste? Y entró como un pago casi total en la misma llamada. em, y, y tiene que ver con esto de poder hacer que surjan las objeciones que tienen que surgir. Porque cuando la persona te dice, sí, sí, bueno, después te confirmo, o lo tengo que hablar con no sé quién, obviamente eso no va a funcionar porque es muy probable que tenga un montón de objeciones la persona que no termine de entender tu servicio y que no te lo esté planteando en el momento. O sea, por ahí piensa, pero esto no es para mí porque no tengo tiempo. Y por ahí, si te lo dicen, vos le decís, no, pará, pero mira, realmente acá, si vos querés, necesito una seña. Y te dice, no, bueno, pero tengo dudas. ¿Qué dudas tenés? No, lo que pasa es que no sé si tengo tiempo. No, pero no necesitas tiempo. O sea, ¿tenés 1 hora por semana? Sí. Bueno, listo. Entonces, si la persona se va con esa duda, después no tiene eh, cómo responderla, esa pregunta. Y no te va a comprar. Entonces, No, no. ese es un error. Y después también lo que aprendí con el tiempo es, cuando agendo, asegurarme que van a estar todos los decisores en la llamada, porque si no se pasan la pelota, ¿sabes qué? Lo tengo que hablar con tal. No, que venga tal a la reunión, porque yo les voy a hacer una propuesta, se los blanqueo, voy a escucharlo y si los puedo ayudar les voy a hacer una propuesta. Entonces, ese es un patrón que a mí me pasó durante un tiempo de, lo voy a hablar con tal. Y después era un escudo eso para no comprar. Eso cagaste. O sea, uy, Además, en el mejor de los casos, suponete que de verdad lo quiere hablar con tal. Se lo va a contar él con lo que entendió, cómo le sale, con lo que se acordó. No me escucha a mí de primera mano. Entonces ya se distorsiona muchísimo el mensaje. exactamente. Bueno, Juanse, a ver, ya cerrando, ¿qué le dirías, si querés, a una persona que sabe un montón, ¿no? De lo suyo, que realmente estudia un montón, que tiene, si querés, posgrados, pero por ahí se mueve en el ámbito académico, como vos te movés y te moviste todo este tiempo? ¿Cómo, si querés eso, qué tendrías importante para decirle? Si querés. Bueno, que si no estás conforme con tu situación actual y seguir haciendo las cosas de la misma manera, vas a seguir con una situación parecida. Entonces, trata de buscar la forma de incomodarte, buscar nuevos caminos, nuevos procesos, lo que a vos te permita salir de tu status quo, o sea, de tu situación actual, y que te permita tener una visión a futuro. Después ves cómo y te organizas un plan con objetivos, con acciones concretas y demás, pero por lo pronto, si vos seguís haciendo las mismas cuestiones, te vas a seguir chocando con las mismas piedras. Exactamente. No sé, bueno, eso qué fundacional, ¿no? Es decir, si haces lo mismo, son los mismos resultados. Parece chiste, pero tan sencillo y tan efectivo eso, ¿no? También es verdad que no podemos hacer cosas diferentes random, ¿no? O sea, decir, che, voy a hacer cosas diferentes y, y elijo al azar, sino que está bueno como estar como con el método correcto. Y siempre acercarse a personas que están logrando, eso es un gran consejo también. ¿Cómo sabes, Lilo, que estás haciendo lo correcto? Bueno,
quizás acercándote y preguntándole a personas que están logrando cosas, ¿no? que vos querés lograr exactamente. Eso es una buena manera. Eso es clave. El entorno es clave. Claro. Primero un entorno que te empuje, que confíe en vos, que te motive, porque a veces pasa, o te puede llegar a pasar, que no vas a poder, que vas a hacer lo mismo que estos, o che, de verdad, no vas a llegar a ningún lado. Alejate de ahí. El Exacto. famoso, a veces, viste, tiró algunos chistes, pero el salí de ahí, maravilla, que tiró Sí. Walter Nelson, salí de ahí, de ese entorno, porque no vas a lograr esta confianza en vos que vas a necesitar, y bueno, es muy difícil. Exactamente. El otro día compartíamos, bueno, vos estuviste presente en la reunión de equipo, que decíamos, che, qué llamativo que es cómo, cómo hablan las personas respecto de su situación, ¿no? Que por lo general, si querés, no es la que quisieran. No sé si mala, digo, pero se muestran como no conformes con su situación, y la forma que explican el por qué están así, ¿no? Y a mí me llama tanto la atención porque obviamente acostumbrado a estar en el entorno emprendedor, de pleno emprendo, que el equipo son todos de alto rendimiento, con una mentalidad increíble, con clientes que entran a comerse la cancha, hablando con gente como vos todos los días. Entonces, claro, estoy acostumbrado a eso, ¿no? Familiarmente también, siento que... Pero claro, cuando escucho a gente como de afuera, por ahí cuando estoy como más en grupos diferentes, y veo que básicamente todo lo explican por cosas que no dependen de ellos, o sea, que están fuera de su círculo de influencia, ¿no? Como el país, la política, em, la situación de no sé qué cosa. Y, y a mí me llama mucho la atención y es, sí, pero eso ya sabes que es así y que no lo vas a poder cambiar. ¿Entendés? O sea, gente por ahí que hace años que viene en una industria que sabemos que no va. ¿Viste? Como que, che, esto ya sabes que se va, o sea, se está muriendo de a poco hace mucho tiempo. No te puedes quejar más, ¿entendés? De que no te está yendo bien porque esta industria va para atrás. Hace 5 años que está pasando eso. O sea, basta. O sea, te puedes quejar si querés, si cambia de un día para el otro y decís, che, no la vi, me voy a tardar en adaptarme. Pero la realidad es que hay cosas muy, muy evidentes, ¿no? Eh, pero bueno, qué sé yo. No, y esperar que la política te resuelva cuestiones que Ah, vos no vas a resolver, o sea, incomodate, salí de tu zona de confort, proponete siempre objetivos nuevos, siempre trata de mejorar, y ahí te puedo asegurar que vas a lograr mejores cosas. Ahora, si vas a estar esperando, no, que Milei, que Alberto, que... No es por ahí. No. sí, y de hecho, bueno, todos saben que yo siempre banco al gobierno actual y todo, y siempre de alguna manera lo expreso de esa manera, pero aún así, yo a veces veo como muchas pibes, principalmente por ahí más libertarios, que le echan la culpa de su de que no les va bien en la vida a la cantidad de gobiernos peronistas. Y es como, no, pará. O sea, vos, buenísimo que tengas tu idea de país y me parece bárbaro y por ahí la compartimos, pero sobre tu situación personal no le eches la culpa a nadie que no dependa, o sea, a nada que no dependa de vos, ¿no? A ninguna bandera política, ¿no? Ninguno tiene la culpa, sos vos, ¿entendés? O sea, hacete cargo de tu situación. Bien. Bueno, Juanse, muchas gracias por esta mañana. Vamos a dejar de grabar ahora y gracias a todos los que estuvieron ahora escuchando. Y bueno, pueden ir a ver a Juanse, como decíamos antes, a juanse.negocios, a Instagram y ahí ver a ver si les resuena algo. Bueno, gracias a todos los que estuvieron hasta acá. Vamos a dejar de grabar. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.